Bueno, ¿qué tal, amiguitos del Progressive? Bueno, hoy vamos a cocinar un pollo al curry sin tener ni pajotera idea. Para ello vamos a empezar. Primero busquemos una cecote. Está ahí, la mambo, está ahí. Y luego vamos a hacerlo. Venga, vamos a probar. Pollo al curry. Cuestión de esperar un poquito y ya está. Estos son 2 minutos. Pollo al curry. A veces si no, ¿sabes? Si no le das el puntito de dicción bueno, no va. Va a ser que no. Tras trocear el pollo en trocitos pequeñitos, echamos la cucharadita de aceite. Me ayudo del tapón que tiene la Cecotec. Ahí lo tenemos y se lo echamos. Cogemos el ajo que ya habíamos cortado y pelado, también la cebolla y para adentro. Cerramos la Cecotec con su seguridad. Comprobemos que está bien cerrada. Los 2 pivotitos, el primero y el segundo. Hacer tiempo 4 minutos. Velocidad 5. Ponemos la temperatura a 100 grados, tal que así. Estoy acojonado porque sale humo por aquí y no sé yo si esto va a ser así o no. ¡Ay, qué miedo! Atacado de los nervios, le sazono un poco el pollo, sazonándolo. Lo mezclo bien para que se mezcle toda la sal y aprovecho y lo voy poniendo en harina. Voy poniendo todo en harina, ahí uno y tal, y luego le expulso un poquito la harina, cojo y lo voy poniendo en otro plato y lo voy preparando para meterlo dentro de la Cecotec. Antes de continuar ponemos la mariposa, ponemos el pollo, seguidamente ponemos una cucharadita de curry, rápidamente ponemos la pimienta. Bueno, ya hemos puesto el pollo, está aquí dentro, hemos cerrado bien y ahora hemos puesto 1 minuto, hay 5 minutos, hemos puesto 5 minutos, 1, ¿vale? Y temperatura vamos a darle 100 grados. Y que la fuerza nos acompañe. Qué miedito. Empieza a salir otra vez el humito. Bueno, ya ha acabado y ahora ponemos el caldo. No lo he grabado, se me ha olvidado, pero hemos puesto el caldo en el interior. Le damos 10 minutos de tiempo. Ponemos a la temperatura de 100 grados. Y venga. Bueno, 2 minutos para saber si es la cagada más grande de todos los tiempos o no. Yo creo que olero le huele bien, huele a curry. Bueno, ya ha acabado. Vamos a ver. Bueno, amiguitos, y como podéis ver han quedado 3 platos de pollo al curry. El arroz finalmente no lo hice en la Cecotec porque ya si no se nos iba de tiempo, pero oye, ni tan mal.